Muchas gracias, profe. Buenos días para todos. Pues ya tuve una muy buena presentación, no lo voy a repetir. Eh, Vamos a comenzar entonces este tema tan importante que nos trae reunidos hoy, sobre todo para nosotros como Clínica del Prado, y es hablar acerca de las urgencias quirúrgicas ginecológicas. Para poder como comenzar con el tema, quise traer un caso clínico para hacerlo un poco más práctico y es un caso clínico pues que es muy de nuestra vida cotidiana y es una paciente de 29 años como antecedentes obstétricos de importancia, pues tuvo un embarazo y una cesárea. En estos momentos no tiene método anticonceptivo, pues no está usando método anticonceptivo y viene al servicio de urgencias por un dolor abdominal que inició de manera súbita. eh, Muy intenso, que está localizado en fosa ilíaca derecha, más o menos de 6 horas de evolución, y que este dolor se asocia a mareo y a un episodio cercano a síncope. Como antecedentes personales ya mencioné lo de la cesárea y ginecobstétrico, pues tuvo una fecha de última menstruación hace 7 semanas. Al examen físico encontramos que la paciente tiene unas cifras tensionales de 90-60. Bueno, entonces retomando el examen físico. Entonces estaba con cifras tensionales de 90-60, una frecuencia cardíaca de 112, una temperatura normal. Y en el examen del abdomen, pues encontramos que estaba blando, pero que tenía mucho dolor a la palpación del fosa ilíaca derecha, tenía signo de rebote. Y al tacto vaginal, pues encontramos un útero que estaba de tamaño normal, pero con mucha dolor a la movilización cervical y la movilización de los anexos. Entonces, hasta acá hago la pregunta y es si nos podríamos como arriesgar a dar algún diagnóstico. Probablemente la mayoría vamos a decir que no, que nos falta mucha información o que nos falta de pronto apoyarnos en otras ayudas para poder dar el diagnóstico, porque con la anamnesis que tenemos hasta ahora y con los hallazgos al examen físico, probablemente podamos tener, varias opciones, pues como de las etiologías. ¿Para qué les traigo pues como este primer caso clínico? Y es básicamente como el objetivo de la reunión del día de hoy, y es que esto está soportado en la literatura, y es que la mayoría de las urgencias quirúrgicas ginecológicas, por su clínica que puede ser tan inespecífica y con tantas etiologías, pudiésemos no tener un diagnóstico adecuado en el primer acercamiento a la paciente. Este estudio nos lo reporta, su conclusión principal fue que casi que el 20% de las pacientes que consultaron a un servicio de ginecología y presentaron una urgencia quirúrgica ginecológica, pues tuvieron un diagnóstico que no era el adecuado. Y una cifra mucho más grave es que de estas pacientes, el 40% presentaba una urgencia que era potencialmente letal. Y no solamente pasa con las urgencias ginecológicas, también pudiera pasar con otras etiologías. Acá traigo otro que también, pues, hay varios estudios que nos respaldan y nos ayudan para poder enfocar a las pacientes. Y por ejemplo, sospechando pues o con la alta tasa de indicaciones quirúrgicas que a veces no son las adecuadas, pues este estudio nos trae una cohorte de 162 mujeres que fueron sometidas a una laparoscopia por indicación de una apendicitis, pero que realmente cuando entraron no había apendicitis, solamente el 88% de estas pacientes lo tenían. Básicamente esta diapositiva es para mostrarles el objetivo de esta charla y por qué nos estamos reunidos hoy acá para revisarlo. ¿Por qué es tan difícil enfocarlo al inicio? Básicamente porque el motivo de consulta principal de estas pacientes va a ser el dolor pélvico agudo. Y este dolor pélvico agudo puede significar muchísimas cosas, porque hay muchas etiologías que nos lo pueden dar. Primero, entonces, como lo definimos, es básicamente un dolor que es en hipogastrio o en fosas ilíacas y que es inferior a 3 meses. Esa es la definición principal. Respecto a la epidemiología, tenemos entonces que el 39% de las mujeres que consultan a un servicio de urgencias ginecológicas lo van a hacer es por dolor pélvico agudo. Las principales causas de cirugía, pues de urgencias quirúrgicas ginecológicas, ya lo vamos a saber, pues van a presentar este síntoma como el principal. Eh, este síntoma va a estar presente sobre todo en mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, pues obviamente vamos a tener también pacientes adolescentes y posmenopáusicas que lo van a presentar y van a presentar también estas patologías, pero la mayoría van a estar en edad reproductiva.
Y como estas patologías son tan mórbidas y algunas son potencialmente letal, pues el retraso en este diagnóstico pudiera llevar a complicaciones muy graves para la paciente. Ya les había mencionado entonces que hay un solo síntoma cardinal en todos, pero múltiples etiologías. En esta tabla, me disculpan que la traje en inglés, pero me pareció muy importante porque la dividen por edad reproductiva pues, de la paciente, las mujeres que están pues, en edad reproductiva, las que son adolescentes, las que están en pos la menopausia, cuáles son las principales etiologías y también se divide entonces por los sistemas: sistema gastrointestinal, ginecológico, urinario y también músculo esquelético, vascular o nervioso. Entonces, esto es como para aclarar que tenemos un abanico grandísimo de muchas posibilidades y que aunque una paciente consulta un servicio que esté especializado en ginecología, pues no siempre la causa de su dolor pélvico agudo pues va a ser una causa ginecológica, siempre hay que descartar alguna otra etiología. Em, pero como lo que nos trae hoy acá es hablar acerca de las urgencias quirúrgicas, les quise traer este cuadro que resume por prevalencia las principales etiologías de estas. Entonces tenemos que el embarazo ectópico es la principal causa, pues o la más prevalente de las urgencias quirúrgicas ginecológicas. Seguido vamos a tener entonces el absceso tubovárico como complicación de una infección pélvica, pues de una EPI. Y tenemos entonces todas las patologías que son anexiales, los quistes, pero sus complicaciones como tal. Y ya afortunadamente menos prevalente, pues vamos a tener las torsiones anexiales. Entonces más adelante vamos a mencionar cada una de ellas y aspectos importantes de cada una. Entonces ya mencionamos que aunque era difícil con la anamnesis, pues es la herramienta más valiosa que vamos a tener. Un adecuado ejercicio médico es como la principal herramienta que vamos a tener para poder enfocar a estas pacientes. Entonces lo podemos dividir, obviamente, en la anamnesis, en el examen físico y apoyarnos principalmente en el examen ginecológico. Entonces, respecto a la anamnesis, el dolor hay que caracterizarlo adecuadamente. Preguntarle a la paciente por su localización, si es unilateral, si es bilateral, si es generalizado, dónde inició, si migró, si no migró, eh, si la intensidad fue gradual o si desde que empezó fue altamente doloroso, si se irradia o no, por supuesto la cronología y factores que se agravan, pues que agravan el dolor. Eso es muy importante para podernos enfocar entonces en las etiologías, apoyarnos también en en los antecedentes, si la paciente tiene un antecedente infeccioso, si tiene una enfermedad pélvica inflamatoria que ya se haya diagnosticado previamente. Antecedentes quirúrgicos de la paciente que nos pudiera predisponer también entonces a otras patologías como embarazo ectópicos, por supuesto ginecobstétricos, fecha de última menstruación, métodos anticonceptivos que esté utilizando y dispositivos intrauterinos que pudieran ser factores de riesgo para algunas patologías. Al examen físico, lo primordial siempre va a ser evaluar si la paciente está estable o no para poder saber cuál va a ser el manejo que vamos a hacer con esta paciente, determinar muy bien las características del dolor, del que la paciente ya nos mencionó, pero entonces la lateralidad, si presenta signos de irritación peritoneal y si está acompañado con ascitis que nos pudiera hacer pensar pues como de alguna característica neoplásica. Y al examen ginecológico, que a veces es tan olvidado, pero es muy importante, realizar un adecuado tacto, ver si tiene dolor a la movilización de los anexos, si se palpan masas, algunas pacientes pues delgadas va a ser mucho más fácil, y en la especuloscopia para poder ver cómo está ese cervix y pues si hay alguna secreción que nos pudiera orientar también. Este algoritmo lo quise traer mm, para podernos orientar en el enfoque en la paciente que nos consulta urgencia. Entonces, lo primero es que ya mencionamos una anamnesis, examen físico y algo súper importante que deberíamos siempre tener muy presente en el enfoque de estas pacientes de la prueba de embarazo. Entonces, el primer paso que vamos a tener en este algoritmo es saber si la paciente está embarazada o no. Entonces, una prueba de embarazo, si está embarazada, pues por supuesto nos va a disminuir como el abanico que tenemos de etiologías y vamos a evaluar entonces la posibilidad de que esté ante un embarazo ectópico o pues ya un aborto en curso, una abrupción de placenta, pues ya el enfoque sería muy diferente. Si no está embarazada, entonces vamos a evaluar las características del dolor. Ese dolor micro, ese dolor es linfodílica derecha, ese dolor está asociado a sensación febril, está asociado a náuseas, está asociado a episodios diarreicos, pues vamos a valorar entonces si la paciente tiene una apendicitis y si la tiene clínicamente, pues ya dirigirla o si no, pues apoyarnos en ayudas diagnósticas. Si la respuesta es no, entonces
al examen físico esta paciente presenta dolor a la movilización cervical, uterina o anexial, entonces vamos a considerar si que es una enfermedad pélvica inflamatoria. Si no tiene ninguna de estas, pero al examen físico, una paciente delgada, que sea fácil como evaluarlo, le palpamos alguna masa pélvica, entonces vamos a considerar que estamos ante una paciente que tenga o una torsión ovárica anexial o que tenga un quiste o que tenga un mioma degenerativo o que tenga un endometrioma o una endometriosis y nos vamos a enfocar por ese lado. Si definitivamente nada de estos preguntas que nos vamos a hacer previamente nos da, entonces ya vamos entonces para otros sistemas como es el urinario y preguntarle por síntomas urinarios irritativos para ver si la paciente entonces está excursando con una infección urinaria. Retomando entonces el caso clínico, ya a nuestra paciente le hicimos unos paraclínicos, nos salió una beta de 2400, una hemoglobina de 10,2 y una ecografía transvaginal que nos reporta que no hay un embarazo intrauterino y que se observó una masa que es heterogénea con líquido libre en fondo de saco y que la masa mide aproximadamente de 3,5 centímetros. Ya, entonces voy a hablar de las cuatro principales etiologías que ya las mencionamos. Vamos a mencionar aspectos como claves. Primero, el embarazo ectópico por su prevalencia. ¿Por qué es importante hablar del embarazo ectópico? Porque puede ser una de las patologías que son mortales para las pacientes en caso de que sea un embarazo ectópico que tenga una ruptura. Entonces, puede llegar incluso hasta una tasa de mortalidad del 14% en las pacientes que lo presentan y pues su incidencia va hasta el 10% de todas las muertes que son relacionadas con el embarazo. Acá trae pues como una cuñita y recordar que en la plataforma Almera pues tenemos nuestras guías institucionales que nos van a ayudar también con las conductas que vamos a tener con estas pacientes y pues todos podemos acceder a ellas para poderlas descargar. Respecto al embarazo ectópico, entonces, ¿cómo es la historia del dolor de estas pacientes? Es un dolor que es agudo, que es de inicio súbito, que es localizado, por lo general se correlaciona pues con la manera ipsilateral del embarazo ectópico. Pudiese o no estar asociado con un sangrado vaginal. Y nos podríamos apoyar entonces en antecedentes de la paciente, antecedentes de riesgo como un embarazo ectópico que haya sido previo, paciente que tenga historia de infertilidad, que tenga antecedentes quirúrgicos pélvicos o que haya tenido una enfermedad pélvica inflamatoria. Al examen físico vamos a encontrar pues como paciente con mucho dolor, dolor de movilización del cervix y pudiera tener pues como sensibilidad unilateral anexial. El diagnóstico, pues no voy a ahondar en este, pero podemos utilizar algunas ayudas diagnósticas como una beta y una ecografía, que con eso podríamos hacer el diagnóstico dependiendo, obviamente, pues como de los niveles de beta y una buena ecografía transvaginal. La laparoscopia realmente pues sería como el gol estándar, pero pues no le vamos a hacer laparoscopia a todas las pacientes, pero también es una de las ayudas que tenemos. Pero principal, el enfoque lo vamos a hacer es con una beta y una ecografía transvaginal. Y sabemos que en el manejo se pueden hacer tres tipos. Pues, hay manejo médico, hay manejo expectante y lo que nos trae hoy acá es el manejo quirúrgico. Entonces no voy a hablar pues ni del expectante ni del médico, sino como recalcar cuáles realmente son las indicaciones quirúrgicas en una paciente que presenta un embarazo ectópico. Por supuesto, inestabilidad hemodinámica. Ese va a ser como la principal indicación quirúrgica casi que para todas las patologías que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, inestabilidad hemodinámica, que haya presencia pues de hemoperitoneo como una indicación de que tengamos un embarazo ectópico que esté roto, que esa es una, que sean pacientes que tengan contraindicación para el uso de metotrexate, que es el medicamento que vamos a utilizar para el manejo médico, que estemos ante un embarazo heterotópico, porque sería una contraindicación también para el metotrexate, que haya actividad cardíaca fetal, que haya pues embriocardia, fetocardia, pues embriocardia en este caso, que los niveles de beta sean tan elevados, mayores a 5000 y el tamaño del embarazo ectópico, pues como el embrión, que sea mayor de 4 centímetros. Estas serían como las principales indicaciones quirúrgicas que tendrían el embarazo ectópico, el resto serían entonces ya indicaciones para hacer el manejo médico, el manejo expectante. Em, Respecto al manejo quirúrgico, solamente acá como para recalcar que se pueden hacer no me cargan los videos. Bueno, les traía unos videos acá, unos videos muy interesantes de la unidad, pero no sé por qué no me carga. Bueno, ahora sí nos represento de los videos. La idea acá con el manejo quirúrgico era pues
resaltar pues que tenemos dos formas de realizarlo, que se puede hacer la salpingectomía o la salpingostomía. Hay indicaciones muy claras para cada una, sobre todo pues como el tamaño del embarazo ectópico si es mayor. Hola, ya, qué pena que tenemos un problema con la conexión. Lastimosamente pues creo que no vamos a poder mostrar los videos. Lo importante que quería traerles acá respecto al manejo quirúrgico es que hay dos opciones, pues la salpingectomía o la salpingostomía. Todo depende pues como de la calidad de la trompa, del tamaño del ectópico que vayamos a encontrar, pero la principal como contraindicación que teníamos es, pues contraindicación no, sino como duda que teníamos respecto a uno de los otros manejos sería la fertilidad futura de la paciente, pero pues ya hay varios estudios que han demostrado que no hay diferencia en ninguna de las dos técnicas para, pues como con repercusiones negativas para la fertilidad de la paciente. Bueno, siguiendo entonces con las etiologías, está la enfermedad pélvica inflamatoria. De esta, pues vamos a hablar del absceso tubovárico. Sabemos que la enfermedad pélvica inflamatoria es un espectro de infecciones que vamos a tener en el tracto reproductivo de la paciente, que pudiera ir de endometritis, salpingitis o hasta una peritonitis pélvica. No todas son quirúrgicas, la que nos importa pues como en este momentico es el absceso tubovárico. ¿Por qué vamos a hablar del absceso tubovárico? Pues porque hasta el 30% de las pacientes que presentan una EPI pueden llegar hasta un absceso tubovárico, que es una de las complicaciones. Y esta complicación tiene sus secuelas. Entonces, puede generar un dolor pélvico crónico, puede incluso llevar a la paciente a una sepsis pélvica, puede tener entonces hospitalizaciones recurrentes y como secuelas, pues pueden haber adherencias pélvicas posteriores, infertilidad, embarazos ectópicos, como ya lo mencionamos, y un dolor pélvico crónico, que es una de las patologías que más vamos a ver entonces en el episodio de urgencias. ¿Cuáles son la clínica del absceso tubovárico? No de la enfermedad pélvica inflamatoria, sino del absceso tubovárico. Pues es un dolor que va a ser localizado, va a ser ipsilateral, muy parecido al embarazo ectópico, puede o no presentarse con fiebre y si tenemos el antecedente ya claro en la paciente de una enfermedad pélvica inflamatoria, pues nos va a orientar demasiado al diagnóstico. Respecto a los síntomas asociados, entonces la paciente pudiera o no tener fiebre. Vamos a visualizar entonces la secreción que es mucopurulenta por el cervix unfriable, leucocitosis, reactantes de fase aguda muy elevadas o el aislamiento pues de las principales bacterias que nos pudieran generar esta enfermedad como la Neisseria y la clamidia. El diagnóstico realmente es muy clínico. Uno pudiese guiarse por algunas imágenes como la ecografía y la tomografía para poder evaluar pues como el absceso y el tamaño, la localización, el compromiso de las trompas, el tratamiento y siempre va a ser antibiótico terapia temprana para todos los casos, pero no todos van a requerir entonces una indicación quirúrgica. Entonces, a todos les vamos a iniciar la antibiótico-terapia porque ya sabemos que una de las principales secuelas que va a tener va a ser una sepsis, ¿cierto? Una sepsis pélvica. Pero a quienes les vamos a ofrecer entonces una cirugía. Entonces, la primera es que se le intentó pues como el manejo médico, el manejo con antibióticos y pues no hubo una adecuada respuesta en las primeras 48 horas. Lo segundo es que tenga una ruptura del absceso tubárico, por supuesto, y que haya una falla en el drenaje guiado por imagen. Acá es importante resaltar el tamaño del absceso. Entonces, los abscesos que sean menores de 8 centímetros se podrían tratar de manera médica. Y la indicación quirúrgica serían entonces abscesos mayores de 8 centímetros. Este es un artículo que es un estudio de cohorte retrospectivo. Hizo un estudio, cogió a 335 pacientes de manera retrospectiva, la dividió pues como en dos grupos. Todas, por supuesto, tenían una enfermedad pélvica inflamatoria, pero algunas entonces le hicieron el manejo con antibióticos solamente y a otras le hicieron el manejo quirúrgico. Y ellos a la conclusión que llegaron es que se podían hacer unos grupos para predecir el riesgo de falla terapéutica y de indicación posterior al manejo quirúrgico. Esto lo que nos va a ayudar a nosotros en la práctica actual es que si hay pacientes que tengan estos factores de riesgo que ya los vamos a mencionar, pues son pacientes que es muy probable que no les vaya a servir solo la terapia médica y que más adelante vayan a requerir terapia quirúrgica. Entonces, estas pacientes sí sería importante que tener una interconsulta con el grupo interdisciplinario, pues por el manejo interdisciplinario para poder evaluar el manejo quirúrgico posterior. ¿Cuáles serían entonces
entonces pacientes que tengan mayores de 35 años, que ya lo mencioné, el tamaño del absceso sea mayor de 7 centímetros, que tenga un absceso que sea bilateral, que los leucocitos sí sean mayores de 16.000 y que no hayan tenido una adecuada respuesta al tratamiento antibiótico. Eso respecto al absceso tuboárico. Ahora, respecto a la torsión anexial, es importante acá destacar, no solamente hay torsión ovárica, sino que hay cuatro tipos principales. Uno que puede ser la anexial completa, que es trompa ovario. Otra que es solo ovárica, otra que es solo trompa, que es menos rara, pero puede pasar, sobre todo con pacientes pues que tengan de manera congénita los ligamentos demasiado laxos y amplios. Y esta que es la más frecuente, que se va hasta un 80% de todas las torsiones anexiales, y es que están relacionadas con alguna masa anexial. O sea, un quiste, teratoma, endometrioma, cualquier masa anexial que sea por lo general mayor de 5 centímetros es un factor de riesgo para que haya entonces una torsión anexial. Cada uno tiene como sus indicaciones para sus manejos, eso no lo vamos a mencionar en estos momentos, pero sí decir que la mayoría de las torsiones anexiales están relacionadas con alguna masa o quiste anexial. ¿Cuál es entonces la historia o la presentación que vamos a tener con estas pacientes? Entonces, el dolor también va a ser un dolor que es de inicio súbito, que va a empeorar sobre todo con el tiempo, va a ser muy gradativo. También es unilateral, como las otras patologías que ya mencionamos, y este se puede irradiar a flanco por toda la inervación que puede tener el ovario. Síntomas asociados, las náuseas, el vómito. Casi que el 80-85% de todas las pacientes que presentaron una torsión anexial están con náuseas o con vómitos. Esto es muy importante, sobre todo en la anamnesis, para irnos como orientando. El diagnóstico lo vamos a hacer, pues nos podemos ayudar con algunas imágenes. La tomografía casi no se recomienda porque no tiene muy buena sensibilidad para detectarlo. La ecografía nos pudiera ayudar y hay algunos signos ecográficos que nos pudieran ir orientando a que hay una torsión anexial. Y el tratamiento, la indicación sí o sí va a ser quirúrgica y es un tratamiento quirúrgico que es emergente. Haciendo como una extrapolación a la torsión testicular, que tenemos pues como un tiempo, realmente en la torsión anexial no hay un tiempo estipulado para poder decir que se puede esperar hasta tanto tiempo para poder hacer la cirugía. Realmente la indicación siempre va a ser emergente. Si hay algunos estudios que han descrito que algunas pacientes después de 72 horas pues después de 72 horas de la torsión y que tengan la intervención quirúrgica, pueden preservar pues como su función ovárica. Sin embargo, la indicación no es en tiempo, la indicación es se hace el diagnóstico e inmediatamente se lleva a la paciente a quirófano porque el tratamiento debe ser lo más pronto posible. Esos son como unos puntos claves que tenemos respecto a eso, y es, el tratamiento debe ser lo más pronto posible. Se tiene como la creencia, o antes se tenía la creencia de que como estaba comprometido tanto el sistema venoso ovárico, y de hecho es la primera, pues los vasos, las venas son los primeros que se van a comprometer en la torsión, pues que se tenía la creencia de que pudiera estar relacionados con eventos tromboembólicos al hacer la distorsión del ovario, pues que se liberaran estos trombos, pero realmente ya la literatura nos ha apoyado en que esto no es verdad y que no hay ninguna contraindicación para hacerlo. Respecto a cuál es la vía de entrada para las pacientes con la torsión, se prefiere, por supuesto, la laparoscopia por encima de una laparotomía. Siempre, sobre todo en mujeres de edad reproductiva, en adolescentes y en edad reproductiva, pues se va a preferir siempre la distorsión y la preservación entonces del tejido ovárico frente pues a una oforectomía. Hay algunos estudios que, como ya sabemos que el 80% pues pueden estar relacionados a masas, hay algunos estudios que dicen que el tejido ovárico puede ser tan friable que va a ser muy difícil hacer la cistectomía en el mismo tiempo. Entonces eso realmente queda más como a la experticia del cirujano para ver si lo puede hacer en el mismo tiempo o si lo difiere. Y respecto a la oforopexia, pues hay algunas indicaciones para hacerla, pero entre ellas está pues que la torsión anexial no haya sido pues como por una masa anexial, sino que haya sido de manera espontánea, que sea recurrente, o que ya sea de manera, pues, o que sea bilateral, que haya sido primero de un anexo y luego del otro. Esas serían como las indicaciones para la oforopexia. Respecto al quiste ovárico roto, que es una de las complicaciones que tenemos entonces de estos quistes, la presentación tenemos
También es un dolor súbito, como todas las patologías que hemos mencionado, es de alta intensidad. Este también pudiera ser unilateral, pero si hablamos, por ejemplo, de un quiste hemorrágico que es roto, pudiésemos entonces tener en la paciente también signos de irritación peritoneal. El diagnóstico es un diagnóstico que va a ser un poco complejo porque el quiste hemorrágico es el gran imitador como muchos otros, pero tiene muchas fases dependiendo como de la fase en la que vayamos a cogerlo con la ecografía. Entonces, si apenas se rompió, si está apenas sangrando, si ya se está formando ya las bandas de fibrina o si ya está haciendo la retracción. Entonces, dependiendo como de la fase que vayamos a coger el quiste hemorrágico, vamos a tener la imagen, pero el diagnóstico se puede hacer entonces por ecografía transvaginal. Indicación quirúrgica, la mayoría de los quistes hemorrágicos es de manejo expectante, manejo médico. Incluso si el quiste está roto, pudiese beneficiarse de un manejo expectante. ¿Cuándo sería entonces la indicación quirúrgica en estos pacientes? Solo si hubiese una hemorragia activa y que estuviera asociado a una inestabilidad hemodinámica. Esa sería pues como la indicación de la intervención en estas patologías. Esta tablita, yo sé que está muy cargada de información, pero quise traerla para resumirla por colores como un semáforo para ver entonces cómo sería el manejo. Básicamente un quiste que no está complicado, que su clínica es el dolor pélvico, pero que no está inestable. El manejo ideal en estos pacientes va a ser una observación que se puede hacer de manera ambulatoria con seguimiento de 6 a 8 semanas con ecografía. Si el quiste hemorrágico, por el contrario, si está roto, vamos a tener una paciente con la clínica que ya les mencioné previamente, y a estas pacientes entonces las vamos a dejar hospitalizadas y vamos a monitorizar sus signos vitales. Si no están inestables, se puede hacer entonces un seguimiento con ecografía para evaluar el hemoperitoneo que va a presentar, un seguimiento con hemoglobina hematocrito para ver que no se anemicen y pues por supuesto el control de sus signos vitales, la monitorización. Si en algún momento ese hematocrito desciende del 10%, vemos que el hemoperitoneo aumenta o la paciente presenta signos de inestabilidad hemodinámica, esa sí es la paciente que tiene indicación quirúrgica, y es la que vamos pues como a intervenir. Entonces ya retomando nuestro caso clínico, el diagnóstico de la paciente que teníamos con el ejercicio era un embarazo ectópico que estaba roto. Se le hizo entonces un manejo quirúrgico porque pues tenía el hemoperitoneo, estaba roto, estaba inestable. Se le hizo entonces una laparoscopia diagnóstica y ya ahí se hizo pues como el tratamiento terapéutico. Encontraron hemoperitoneo de 800 mililitros, una trompa derecha que estaba rota, que estaba con sangrado activo y el resto estaba totalmente normal. Mm, ya voy terminando pues como la presentación, pero quiero traerles unas diapositivas como que nos resumen todo. La mención, bueno, esta es una mención especial y es de una patología que es muy frecuente en nuestra institución y que no la mencioné en las cuatro previas que ya hablamos, y es el dolor pélvico que es crónico pero que es agudizado. Y pues la principal etiología que vamos a tener sobre todo nosotros acá es la endometriosis, que es importante tener entonces en cuenta con la endometriosis y cuándo deberíamos interconsultarla al equipo quirúrgico, al equipo pues o a la unidad laparoscópica. Con estas pacientes entonces, aunque la paciente tenga un antecedente de endometriosis, no significa que su dolor pélvico que está agudizado sea una endometriosis. Es decir, la mayoría de veces sí pudiera tratarse de una complicación de la endometriosis, pero no siempre va a ser eso. Una paciente con endometriosis pero que tenga apéndice perfectamente pudiera tener una apendicitis o cualquier otra de las patologías que ya mencionamos. Entonces, lo importante con estos pacientes siempre va a ser descartar cualquier otra causa de su dolor pélvico agudo con un adecuado enfoque. La segunda sería identificar si la paciente en ese momento está cursando o no con un abdomen agudo. La tercera sería evaluar si esta paciente ya cuenta con un mapeo o si no para pues si es candidata para que se lo ordenemos de manera ambulatoria. Y acá les traigo como un pastelito de cuáles serían las indicaciones para enviar un mapeo a todas las pacientes. Pues no se los voy a leer, se los dejo acá para que lo puedan tomar en una pantalla si quieren, pero son como las indicaciones para hacer el mapeo, entonces evaluar si la paciente cumple con esas indicaciones, si no lo tiene, enviárselo, o si ya lo tiene, ver si se le puede hacer entonces el seguimiento para tenerlo. Y por supuesto hacerle las órdenes ambulatorias a la paciente en caso de que no cumpla ninguna de las características que mencionamos ya previamente.
Eso pues como importante respecto pues al dolor pélvico crónico agudizado. Ya para recordar, les traigo esta tabla con las principales etiologías que ya mencionamos, cuál es la clínica principal de estas etiologías, cuáles ayudas diagnósticas vamos a utilizar, cuándo las utilizamos y el resumen pues como de la indicación quirúrgica que vamos a tener para cualquiera de estas etiologías. Nuevamente les traigo como el algoritmo por si lo quieren tener, que este algoritmo pues ya lo explicamos previamente y creería ya que estas son como la presentación que les traía para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Steffi, muchas gracias. Realmente fue muy práctica y eso es muy bueno, pues obviamente para el grupo, para las personas que estamos escuchando y las conferencias así cortas, sustanciosas, pues son muy agradables. Estuvo muy bien, muchas gracias. Voy a fijarme si de pronto en el chat hay alguna anotación al respecto. Bueno. En el chat van a encontrar un instrumento que nos envían para evaluar el dolor pélvico crónico, pero no hay preguntas al respecto. De pronto yo sí quería que hicieras énfasis en un tema. Y el tema que quiero que hagamos énfasis, que de pronto repitamos la conducta y es realmente cuando uno hace el diagnóstico de torsión de ovario, que así como tú dijiste que antes era sí o sí oforectomía. ¿Qué paciente es la que si yo hago el ingreso a urgencias y ya sé que va para una cirugía porque tiene el diagnóstico de torsión de ovario, realmente yo le puedo ofrecer que podría en algún momento conservarse el ovario y a quién le debo decir de una vez a usted no se le puede conservar el ovario? Profe, la mayoría de estas decisiones se van a hacer de manera intraquirúrgica, pues porque depende sobre todo como el compromiso de la torsión. Es claro, ya se ha demostrado pues como hay algunos estudios que reportan que a pesar de que uno vea que el anexo está muy cianótico, que está muy friable y uno decide hacer pues como la oforectomía, después en patologías resulta pues que no estaba como tan necrótico como uno pensaba. Sin embargo, la decisión depende es del momento intraquirúrgico, que uno vea como el compromiso que tiene, aunque si es una paciente que está en edad reproductiva, que digamos que por cualquier otra situación no hay otra trompa, pues antecedente pues quirúrgico, que solamente tiene es un solo anexo, que tiene pues la idea para conservarle la fertilidad y sobre todo pues como la función ovárica, en estas pacientes se preferiría en el caso pues hacer solamente la distorsión y no hacerle la oforectomía. No sé si de pronto alguno de los profes quisiera como complementar un poquito la pregunta del profe Arturo. No, no, pero es verdad. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, es El profe. la percepción del cirujano de necrosis es muy mala y están los estudios que dicen que hasta el 70% se equivocan. Cuando en el estudio anatomopatológico está, dicen que no había necrosis, ¿no? Entonces, uno lo que debe hacer es, si tiene quiste, obviamente hacerle la cistectomía y lo que dijo Tefi, considerar la oforopexia si ha tenido, digamos que torsiones crónicamente en ovarios sanos, que no tienen quiste, uno podría considerar la oforopexia en casos, como en algunos casos especiales, pero pues lastimosamente aún lo que pesa es la percepción del cirujano de necrosis, pensando en el tiempo de evolución de esa torsión y del aspecto pues visual. Pero sí uno debería darle el chance de, si tiene quiste, hacerle cistectomía, destorcerla, hacerle cistectomía y observarla. La mayoría de casos les va bien. Ya, pues como les digo, cada caso individual, mirar si ya lleva mucho tiempo con la torsión o ya si es definitivamente está necrótico, pues hacerlo furectomía. Pero uno siempre tratar de ser conservador, sobre todo en las pacientes en edad reproductiva. Y pues lo otro que dice Tefi, ese flujograma
tenerlo, porque siempre cuando llega una paciente con dolor agudo, considerar, pues obviamente según su edad, si está en edad reproductiva, siempre la prueba de embarazo, no olvidarla, porque a veces como tienen tubectomía, no se les hace la prueba de embarazo y pues ya sabemos que puede tener un fallo la tubectomía. Entonces, siempre considerar si está embarazada, pues en qué trimestre está para mirar ese dolor agudo, a qué corresponde. Y si no está embarazada, ya nos vamos a ir a ver las causas ginecológicas, urinarias o intestinales. Entonces, pues digamos que nuestra motivación para tocar este tema era pues como que tratemos de enfocar en el servicio de urgencias la paciente, no solamente dolor agudo, interconsulta, sí, con la paroscopia, sino que miremos como que llevemos ya el enfoque diagnóstico y terapéutico. Muchas de estas pacientes no son quirúrgicas, pues las interconsultas son pues obviamente para causas estructurales que se puedan pues operar, pero a veces pues como que podamos hacer ese enfoque a ver si a esa paciente se le puede dar un manejo médico o si es un manejo quirúrgico emergente. Entonces eso era como nuestra motivación, como que aprendiéramos todos a enfocar a estas pacientes en el servicio de urgencias para poderles dar la terapéutica adecuada. Y obviamente, pues nosotros en los de la paroscopia, que somos el último eslabón, colaborar con la parte quirúrgica cuando esté indicada. Bueno, quiero felicitar a Estefanía, pues a Stephanie, perdón, porque este tema, si bien es cierto, cada uno de estos temas ameritaría una reunión que nos podíamos gastar media hora en cada tema. La idea era más bien como que tuviéramos una idea global de qué hacer con estas pacientes. Entonces, te agradezco como la síntesis que hiciste del tema. Muchas gracias, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo por aquí otro comentario en el chat donde pregunta que si hay algún protocolo de tromboprofilaxis en caso de realizar la resolución de la torsión y si hay alguna evidencia de riesgo embólico. Yo sé que tú dijiste que había como una especie de mito alrededor del tema, que Sí, es más exacto. mítico que realidad. Entonces, pues no sé si entendí muy bien lo que tú nos dijiste y nos enseñaste, y es que definitivamente el riesgo tromboembólico pues está ya descartado, digamos, en la mayoría de pacientes. Me imagino que son pacientes que si son obesas, hipertensas, diabéticas, pues ya son otros, digamos, otras indicaciones que realmente puede tener de un tipo de tromboprofilaxis posterior a la cirugía, pero per se la torsión de ovario no indica la tromboprofilaxis. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, profe. Estamos de acuerdo. No lo puedo decir mejor. Listo, muy bien. Entonces creo que queda aclarada la última duda que viene en el chat. Para todo el público presente, por favor recuerden que hay una lista de asistencia que en este momento acaba de ser escrita en el chat por Estefanía. Y por favor firmarla, así sea fuera de la institución. Muchas gracias a todos. Steffi, muchas gracias. Fabulosa tu presentación. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y una cosa importante, algo importante, hoy en Colombia, no sé si en otros países, se celebra el Día del Ginecobstetra. Entonces, pues es bueno que entre nosotros podamos darnos una buena felicitación. Muy bien. Felicitaciones y muchísimas gracias a todos.